Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato con Tomás Páez Bravo. Él es PhD en Sociología, es coordinador del Observatorio Global de la Diáspora y es un invitado especial de nuestro estimadísimo amigo José Manuel Serna, profesor universitario también de la Universidad Central de Venezuela. Y nos interesa sobremanera que vamos a conversar con Tomás Páez el tema justamente de la diáspora en tantas partes a la vez, con idiomas distintos, inclusive ajenos completamente al que traemos, y el que no sabe inglés pues no se engancha tan fácil, pero implica de alguna manera contar con unidades orientadoras en cada país a donde llegan, que no tenemos consulados, no tenemos embajadas, no hay nadie que les pueda dar las herramientas para adaptarse, para acoplarse, para entender el entorno, la costumbre y la forma de abordar las oportunidades que se presentan, bien sea de estudio, bien sea de trabajo, bien sea de emprendimientos. O sea, ¿qué hacer con esa inmensa masa? Son casi 7 millones de venezolanos. Son 8. 8. De acuerdo a nuestro observatorio de la diáspora, ya estamos casi cerca de los 8. Digamos, ya podemos decir con las imprecisiones de las cifras y que siempre las cifras los números están detrás de la realidad. Estamos hablando de 8 millones de venezolanos distribuidos en 90 países y más de 400 ciudades en todo el mundo. Imagínate. Y el punto de partida es, toda diáspora es buena. Toda diáspora contribuye al desarrollo del país de origen, del país de acogida y, por supuesto, de sí mismo. Toda diáspora mejora la productividad, toda diáspora mejora la innovación, toda diáspora, con la diáspora va el conocimiento. Frenar la diáspora es frenar el flujo de ideas. Por eso es que decimos que con la diáspora ganan todo el mundo y es la mejor forma de reducir pobreza global. Entonces, todas esas ventajas las está colocando hoy la diáspora venezolana, que es un fenómeno inédito producido en solo 2 décadas, el mayor éxodo del mundo en este momento. Claro. Ahora, hay que identificar algunos factores en el individuo que está migrando, porque también se nos han colado allí pues, una cantidad de perversos que desdicen un tanto pues, del gentilicio. O sea, cómo diferenciar y cómo conjugarse con los gobiernos de acogida para que sean ellos los que de alguna manera no permitan que se aplique la xenofobia en forma indiscriminada. Porque es que ese fenómeno también tiene unas particularidades que no es fácil manejarlo, porque abordas servicios, ocupaciones de trabajo, escolaridad y una cantidad de cosas que los gobiernos no están preparados para recibir abruptamente a otras corrientes en esos niveles. Mira, las mediciones que se han hecho de la diáspora, del impacto de la diáspora en el norte de Brasil, en el estado de Roraima, en Colombia, en Chile, en Perú, en República Dominicana y en Panamá, confirman que la diáspora hace un aporte importantísimo al PIB. Pero tocaste un tema, el de la xenofobia. La xenofobia, la mayor de las xenofobias contra la diáspora venezolana está en Venezuela. Viene de parte del gobierno venezolano. La diáspora no existe. No hay nada peor, no hay peor gesto xenófobo que aquel que niega la existencia del otro. Eh, no hay estadísticas oficiales en Venezuela sobre la diáspora. Todo esto ha tenido que ser construido por asociaciones de la sociedad civil como el Observatorio de la Diáspora o por organismos multilaterales a partir del año 2018, cuando las Naciones Unidas decide que la OIN, la Organización Internacional de las Migraciones, participe. Latinoamérica ha sido un ejemplo de gestión, de estrategia impresionante. Colombia tiene 3 millones de venezolanos, los ha regularizado, la gente ha llegado sin cédula, sin pasaporte. El gobierno venezolano ha creado niños apátridas porque no hay ningún mecanismo de atención, como tú bien lo dijiste, en consulados, embajadas, y ha tenido que, el gobierno colombiano lo hizo con Duque, otorgó, yo no recuerdo exactamente ahorita, 30.000, 40.000 certificados de nacionalidades a niños y jóvenes que estaban en el aire. Entonces, más bien lo que hay que decir es que la diáspora comienza, la xenofobia comienza en Venezuela y en Latinoamérica lo que ha hecho es intentar regularizar, integrar en general, más allá de los problemas que siempre hay. Estamos hablando de un país, esa era la Venezuela del año 1960, ¿no?
Mira, Claro. yo quería hacer una acotación sobre este, esta entrevista con Tomás, y es que Tomás tiene un papel muy activo y muy importante en lo que yo considero que es el tema fundamental con respecto a la diáspora, que es su organización, su integración a los sitios de llegada y su desarrollo como parte de Venezuela. Entonces, en ese sentido, Tomás tiene una obra muy importante que incluye un libro que ya tiene creo que 8 años que se editó por primera vez. ¿Podría decirnos cuál es el futuro de esa publicación y qué otras publicaciones se han planeado o prevén ustedes que se pueden planear para ir orientando este tema? Mira, cuando nosotros escribimos, cuando comenzamos a hacer ese estudio en el año 2013, que es hasta ahora el primer y único estudio global, hay muchos estudios, ojo, sectoriales, por país, y eso uno lo agradece, que se esté analizando el tema de la diáspora venezolana, porque se trata de un fenómeno inédito. Pero en el libro nosotros habíamos planteado 3 grandes proyectos, que realmente fueron 4 grandes proyectos. Primero, tener la data de los venezolanos en el mundo. Y eso fue el observatorio, ha sido el observatorio de la diáspora. ¿Ese está funcionando permanentemente? Claro, eso produce un informe cuatrimestral, tenemos el mapa completo, ¿Tiene página web y todo? tenemos página web, como es una información que cuesta levantarla porque hay que contratar personas para que la levanten, hay que sentarse con las oficinas de estadística, etcétera. Hay que Entonces, pagar para accesar la información. claro, entonces Sí. ese es un tema. ¿Cómo se llama la página? Es Observatorio de la Diáspora de Venezuela. Okay. Que la segunda parte del proyecto es conocer dónde están conocer las razones por las que se fueron los venezolanos, su grado de integración, qué hacen, el perfil sociodemográfico, etcétera, hasta llegar a preguntarles las razones, la disposición a retornar al país y la disposición a participar en la reconstrucción de Venezuela. Entonces ese es el segundo proyecto que se vincula con el tercero, que es la creación de la plataforma y de la red global, que es cómo conectamos en esa nueva geografía, porque ya la noción de Estado-nación no nos sirve. Ya tenemos el 22-23% de la población fuera de las fronteras convencionales. ¿Cómo hacemos para conectar a todas esas organizaciones, conocerse, ver, aprender y poder desarrollar proyectos comunes de alto impacto en áreas como que se están desarrollando, en áreas como la salud, salud mental, cultura, ambiente, emprendimiento, etcétera, ¿no? En las alianzas que se están constituyendo con la Organización Internacional de las Migraciones y con otras organizaciones a escala global. 2 preguntitas rapidito. ¿Existe algún centro de información donde estén más o menos compiladas todas las publicaciones sobre el tema de la diáspora? ¿En la propia página del observatorio? No, esa está en mi página web, están La tuya, de todas las Tomás Páez. publicaciones, que es www.tomaspaez.com. Ahí están todos los artículos que en todos los medios que se ha escrito sobre el tema que estamos viendo para construir un libro en inglés. Además, queremos publicarlo en Estados Unidos porque hay interés en editar la nueva edición del Observatorio de la Diáspora, de la Voz de la Diáspora, en inglés. Actualizada, mejorada. Bueno, sí, por supuesto, actualizada y, digamos, mejorada, por supuesto. Ok. Y la otra pregunta es, creo que es una pregunta que se hace mucha gente ya, sobre todo en el área jurídica y política. ¿Existen algunas experiencias de institucionalización de la vinculación de la diáspora con el país de origen? Por ejemplo, yo sé que en Italia, hasta en América Latina, eligieron diputados y todo, pero ¿existe alguna experiencia que sirva de referencia para los venezolanos? Porque yo creo que vamos hacia la existencia de un país, como dices tú, con unas fronteras mucho más amplias que las geográficas. O sea, un país, eh, Estados Unidos creció, por cierto, con la noción de frontera en forma muy agresiva, ¿no? Y se cogió unos cuantos pedazos de territorio. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente
ni siquiera invadir, sino salir y penetrar a otros países buscando empleo. Pero ¿existe alguna experiencia modelo o existe algún proyecto en ese sentido de trabajo político y jurídico? Bueno, sí, como propuesta existe. Lo que pasa es que en este momento, y es lo que estamos trabajando, lo estamos trabajando. Recuerda que Venezuela es un país en el que los ciudadanos que salen no existen, que es el peor acto de xenofobia, reitero. No existen, no solamente no existen, sino que el gobierno acaba de sacar un comunicado hace 2 días enfrentando el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Canadá y los organismos multilaterales como la OIN buscando recursos para atender a la diáspora venezolana. Entonces, no solamente esa cosa de ni lavan ni prestan la batea, pues no Están atienden. atacando a la ONG también. Entonces, exacto, entonces lo que han hecho es, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, y es lo que estamos haciendo, trabajar con las organizaciones siempre dentro del viejo mapa de Venezuela, digamos, del Estado-Nación, de las viejas fronteras, porque la gente lo que ha hecho es mudarse más lejos. Al final, Bogotá queda más cerca de San Cristóbal que Guirialacosta, ¿no? Para las distancias. Entonces la gente lo que hizo, utilizó una palabra de Abilio, el profesor Abilio, que está en Argentina. La gente lo que hizo fue mudarse más lejos. Entonces, y tenemos una experiencia previa. En el año 36 se creó para atender y llamar a los inmigrantes el ITIC, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. Ahora vamos a necesitar crear una institución. Eso no puede hacerlo este gobierno, que no cree y ha negado la existencia de la diáspora. Entonces necesitamos ir pensando esto, y lo estamos pensando y lo estamos trabajando, pero además con una actividad, con una elevada presencia del sector privado, que es el que dinamiza las relaciones, que es el que genera empleo, que es el que genera contacto, alianzas estratégicas, inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, Exacto. sí, Ahí después de, ahí quiero insistirte en un tema que es el que a mí de alguna manera me preocupa, y es que esa llegada abrupta debería tener una manera de conectarse con las cámaras de comercio, con las cámaras industriales, con los gremios respectivos de esos países para que no se produzca el fenómeno de la xenofobia y por el contrario, haya una integración multinacional en la búsqueda de mejorar los procesos productivos en cada uno de esos países donde llegamos, porque lo que estamos es aportando, no estamos llegando a arrebatar nada. claro, no, sí, absolutamente de acuerdo. Por eso nosotros acabamos de lanzar el capítulo de emprendimiento de la Red Global en Bogotá con la Cámara de Comercio, Ok. y desde el año 2018 se vienen desarrollando programas de integración y emprendimiento con los nacionales. Eso se está haciendo se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Perú, incluso con emprendimientos sociales, emprendimientos de género, emprendimientos en el ámbito tecnológico. Sí, y creemos que eso es, y por eso con el equipo de Fede Cámaras nos hemos sentado a trabajar. Hemos tenido reuniones con el equipo pensando en que Fede Cámaras y las organizaciones y los gremios deben jugar un papel central. Nosotros en Carabobo creamos en el año, conjunto a la Cámara de Industriales y la Universidad de Carabobo, la diáspora de Carabobo, y luego con Fede Cámara Zulia creamos Fede Cámara, la diáspora del Estado Zulia. Con el Estado Táchira hemos estado trabajando, no la hemos creado, pero hemos estado trabajando intensamente en esta idea de conectar, aprovechar, porque lo que han hecho los países cuando regularizas, estás facilitando, primero estás visibilizando el fenómeno, estás regularizando, estás facilitando el acceso a los servicios, estás facilitando el acceso a los otros derechos, mientras el gobierno venezolano niega el derecho de identidad, y no lo digo yo, lo dice el informe Bachelet del año 2019, los países intentan regularizar, intentan construir sistemas, dar permisos de trabajo, la visa democrática, cada uno a su Oye, manera, el programa de integración de Brasil. se ha, No, se ha judicializado perdón que te interrumpa, pero es que tenemos muy poco tiempo y muchas preguntas, y yo quiero asomarte la mayor cantidad de ellas. El problema de derechos humanos que está planteado allí, el crimen de lesa humanidad que hay allí, se ha judicializado como se ha hecho con los actos del gobierno de persecución, de libertad de expresión, etcétera. Se ha ido a los tribunales con eso, porque ahí hay un delito, hay un crimen allí, ¿no? claro, bueno, pero ha sido denunciado
no solamente por distintos grupos y distintas organizaciones de la diáspora, ¿no? Que incluso uno casi que les pediría que por favor se articulen, porque hay como 7, 8 presentaciones, ¿no? Están cayendo en Callapa. Exacto, pero en todo caso, la comisión de expertos, la comisión independiente de expertos que hizo el primer informe y el segundo, y que creo que va a seguir con un tercer informe, creo que se lo aprobó las Naciones Unidas, tenemos allí unos datos que son terribles de violación permanente de los derechos humanos, pero ya está señalado en el primer informe de la Bachelet. Entonces, sí, hay violación, desconocimiento. Solamente el derecho a la identidad, que es garantía para otros derechos, como por ejemplo el derecho a registrarse, el derecho a votar, o el hecho de no tener el registro electoral abierto como de manera permanente, como lo dice su nombre, es una violación de los derechos humanos, ¿no? De un derecho que está consagrado en dos grandes acuerdos internacionales, uno firmado en el año 1976 sobre derechos cívicos y políticos, y el derecho americano de la Corte del grupo vinculado a la OEA, de promover, que garantiza el derecho a la participación, a la elección e incluso a ser elegido. No solamente es el derecho al voto, porque alguna gente se queda nada más en el derecho al voto. Eso es una parte del acuerdo internacional, el derecho a elegir y ser elegido con independencia del lugar de residencia. Eso lo está haciendo México. México hoy acepta dos lugares de residencia y admite la presencia no a nivel nacional, ojo, sino en los gobiernos regionales próximos, como Oaxaca, le garantiza a su diáspora la presencia, tienen 1 o 2 sillas, no sé cuántas son, no recuerdo cuántas son, para la diáspora, porque entienden que las remesas, la presencia, el contacto y el hecho de tener una población muy grande, y eso no es un solo estado, son varios estados los que lo garantizan. Oye, y eso también permite pensar que Naciones Unidas debería tener alguna posibilidad o alguna en su agenda algo que plantee la representación de las diásporas, como, no como naciones, como las Naciones Unidas, sino como una expresión de la configuración de la población mundial en Naciones Unidas. Es decir, el caso, por ejemplo, de los sirios, o el caso muy antiguo ya de los kurdos, ¿verdad? Y de otras naciones, que sé, hasta los gitanos. Pero, es decir, creo que son 300 millones, ¿no? Más o menos, Sí, aproximadamente. más o menos, sí. 300 millones son Estados Unidos. Es decir, tiene el peso de un país grande. Y somos, a lo mejor, no sé, 40, 50 naciones, ¿no? O nacionalidades. Claro, pero nuevamente en el tema de la participación, hay ya países que lo garantizan. Por ejemplo, Italia lo garantiza, Francia lo garantiza, Portugal lo garantiza, Ecuador lo garantiza, República Dominicana lo garantiza, Colombia lo garantiza. Y no solamente el derecho a elegir, sino el derecho a tener representación, sillas. Claro. Y hay ya algunos gobiernos regionales como el que acabo de mencionar, el de México. ¿Y qué piensas tú de las primarias por internet? Es que yo pienso que las tecnologías sirven, pero si uno quiere comunicarse con alguien, hasta con señales de humo basta. Es decir, no hay que ponerse creativo allí. Colombia demostró que se puede votar por correo. Ahora que hablas de las señales de humo, yo considero en todos estos aspectos que hemos tocado que la comunicación permanente y continua y regular de alguna forma entre los nacionales venezolanos en cualquier país que estén aprovechando las redes pudiera ser una manera de mantener esa cohesión nacionalista viva y Muy al mismo, importante, muy importante. y al mismo tiempo que pueda haber retorno de los que están afuera formándose de una manera mucho más elevada en contacto con los que quedaron adentro, para que no se queden rezagados tampoco dentro del oscurantismo que el régimen siembra. No, pero es que es lo que te decía, eso es lo que está haciendo la red global. Lo que está haciendo es conectando siempre a digamos, pensemos en un capítulo, el capítulo salud. En el capítulo salud están las asociaciones de médicos unidos de Venezuela que operan en todo el mundo,
pero está la Universidad Central Telemedicina, está el proyecto Benescan, ¿no? Okay. Donde está la UCLA, está, digamos, siempre en cada uno de los proyectos hay, porque Venezuela no es lo que están fuera o lo que están dentro. Venezuela es una nueva geografía. Entonces, el problema no es el retorno. El problema no es el retorno. Los porcentajes de retorno de los migrantes en el mundo están más o menos históricamente establecidos. El tema allí es cómo garantizas tú la participación y el aprovechamiento de esa capacidad. Porque cuando nosotros hicimos el estudio, la última pregunta que le hacíamos a la gente es, ¿usted está dispuesto a participar en la reconstrucción del país? El 90 y tanto por ciento, estoy hablando de cifras próximas al 100%, nos decían sí. Exacto. Desde el lugar donde estoy, desde el lugar donde vivo. ¿Tú te imaginas tener 7 millones de embajadores que además hablan ruso, chino, coreano, alemán, inglés, francés, que además conocen cultura? No, y además crean nuevas mestizajes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ustedes los sociólogos tienen una palabra para eso. Nueva, no etnia, no. Hay una palabra hay una palabra sociológica que intercultural. Algo así, pero en cosas de comida y de moda se llama fusión, ¿no? Pero a lo que me refiero es que ya hay una arepa que no es la arepa de Caracas, sino es la arepa de Nueva York. O hay como hay una pizza caraqueña, ¿no? Como hay una pizza neoyorquina. Es decir, se multiplica y se enriquece más la cultura y se crean muchos vínculos interesantes. Incluso en Venezuela, pues, es producto, entre otras cosas, de muchos mestizajes y de muchas corrientes pero no podemos dejar afuera el factor ciudadanía y gobernanza, que esos venezolanos que están afuera están percibiendo una manera de manejar las instituciones, los servicios, son aprendizajes que de alguna manera también nosotros tenemos que ponerlos. Claro, no, por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Tomás, yo creo que es muy importante en nosotros que tenemos este programa semanal y José Antonio con su emisora tiene una gran cantidad de programas. Necesitamos, por supuesto, mejorar mucho la capacidad de difusión, el alcance en términos de emisiones de radio y todas esas cosas. Pero yo creo que es importantísimo todo el movimiento cultural que ha surgido espontáneamente, pero que puede ser fortalecido. Y tengo entendido incluso ayer viendo en internet que hay incluso programas de organizaciones de financiamiento que dan apoyo a todas las cosas culturales, llámese etnia o llámese joropo o llámese arepa o cualquier otra cosa. O sea, se apoyan esos proyectos porque eso le da, ¿cuál es la gran riqueza de Estados Unidos? Que lo dicen los textos que estudian los muchachos aquí. El melting pot. ¿Y qué es el melting pot? Es la mezcla de rusos con chinos, con africanos, con latinoamericanos en Estados Unidos. Aquí tú te encuentras eso como una de las bases de su gran fortaleza. No, seguro, digamos, yo no tengo nada que agregar, suscribo todo lo que acabas de decir. Perdón que me autoentrevisté. Es que tengo demasiada pasión por el tema, porque además lo estoy trabajando incluso académicamente. Y además porque particularmente tengo raíces también españolas, ¿no? Y mi familia es emigrante para todos lados. Yo tengo familia en Estados Unidos, en todos lados, que emigraron desde el principio del siglo pasado. Pero lo que quiero decir es que es tan interesante y es tan importante que la gente no se sienta, porque fíjate, pasan cosas como pasa con los divorcios, ¿no? La gente se divorcia, entonces reniega de todo lo que tuvo en el matrimonio. Y eso no es así. La gente se va de un país y no puede renegar del país. Entonces hay el que se instala en Miami o en Madrid y te dice, no, ya yo no quiero saber más nada de Venezuela. Eso no es verdad. Tú no puedes decir eso porque eso te destruye a ti mismo. Hay una parte de ti que son las raíces y que son la identidad y que son todos esos elementos que te constituyen, que tú lo que tienes que hacer más bien es fortalecerlo. Pero fíjate, yo he sentido, digamos, en mi trabajo, y te digo, llevo años trabajando con las organizaciones de la diáspora que lo hacen con las uñas, es decir, es gente que trabaja para vivir en la nueva realidad y después de eso montan la reunión y alguien lleva el cachito y el otro lleva el... Claro, exacto, esa es la idea. Bueno, esa es la idea. Pero entonces la identidad es una cosa movible, no hay identidades fijas y decimos que es diáspora,
precisamente porque quienes están fuera están comprometidos con el país. Digamos, es casi una sobredosis de Venezuela lo que tienen los venezolanos fuera. Están pensando qué es lo que está ocurriendo, cómo hacer, están buscando. Yo vengo ahorita de una reunión, me acabo de salir de la reunión, está la gente pensando en cambio climático, en qué hacer, en cómo recuperar toda esa destrucción ambiental que hay en Venezuela, dónde buscar recursos para el tema agro. Digamos, la gente está dándole vueltas O sea pensando. que probablemente a la larga nos fortalezcamos después de salir de la invasión esa que tenemos en Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en ese proceso, como decía, el hecho de que tú salgas y comiences, la gente que sale en todas las condiciones, que sale sin pedirle nada a nadie, ¿no? Y a echarle piernas, así como llegaron los libaneses a Venezuela, los chinos a Venezuela, los canarios a Venezuela, los portugueses a Venezuela, que bueno, lo que llegaron es a echarle piernas. Bueno, de eso se trata. Yo creo que eso es lo que están haciendo los venezolanos en el mundo y eso es ciudadanía, como decía, eso es ciudadanía y eso vale oro, porque no estás a la espera de, estás construyendo, estás aportando. Desde el momento en que llegas, ya que estás pagando luz, teléfono, comidita, el sandwichito, el tintico, aquello que nosotros nos burlábamos en Venezuela, que teníamos ese Los colombianos. estereotipo de... El pan con pesicola de los portugueses. Exactamente, eso es lo que está haciendo ahorita el venezolano. Entonces yo me río ahorita mucho porque escucho los mismos argumentos que decían los extranjeros en Venezuela, más que los extranjeros, eran los nuevos venezolanos que llegaban de afuera, que decían, oye, el criollo es flojo, y ahorita lo escucho en España, lo escucho en Colombia, lo escucho en Claro, Francia, porque, ¿no? porque el que migra tiene necesidad de trabajar. Sí. Exactamente. ¿Te acuerdas Si que no se cuando, mueve, no come. sí, te acuerdas de los metecos en Grecia y los inmigrantes en los imperios de la antigüedad? Eran iguales, eran los tipos, incluso los gladiadores los traían de África. Mira, que te voy a contar un cuento, como tú eres muy joven, a lo mejor no conoces este cuento. Cuando yo era pequeño, Tres minutos, tres tú no habías minutos. nacido todavía, le decían a los italianos come burro. Tú no viste nunca eso, porque tú no, No, bueno, no, y tengo un cuñado italiano. pero José Antonio, pero sí, a lo mejor tu cuñado tampoco lo sabe, pero José Antonio sí lo sabe. Los italianos que llegaron en los 50, que fueron muchísimos, llegaban a los abatos y preguntaban por burro. Claro, mantequilla. entonces, entonces, en mi generación, cuando tú peleabas con italianos, decías come burro. O sea, como para insultarlo, ¿no? Bueno, mira, Para que lo metas en el próximo libro. sí, Los come Tomás, burro. Tomás, nos quedan 2 minutos, pero yo quiero insistirte para cerrar en el tema de cómo ensamblamos una red comunicacional. En la primera de cambio, si es posible, hemisférica, porque hablamos el mismo idioma aquí de México para abajo. O sea, de manera que este tipo de propuestas, mensajes, contenidos, alcancen un nivel formativo, educativo y de acentuación de lo que trajimos para no perderlo y de aprendizaje con respecto al país donde estamos. O sea, cómo crear una red comunicacional. Nosotros aquí en Radio Victoria, en Ojo con Eso Televisión, hemos creado una alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, pero que está en una fase todavía incipiente, pero cómo sembrarla, por lo menos gradualmente en los distintos países latinoamericanos donde hay venezolanos, para que el mensaje que nosotros generemos tenga ese propósito de robustecer el propósito de lucha y de aprendizaje de novedades donde quiera que estemos para acoplarnos de una manera mucho más productiva en los países de acogida. Bueno, nosotros en la red global existe un clúster o capítulo conformado por la gente de Expresión Libre en Venezuela, APEVEX, Venezuelan Press, está el Caracas Press Club, está el que fue presidente del Colegio de Periodistas, Eduardo Orozco, en Florida. Y hay una red que está funcionando, que está haciendo algunas iniciativas en algunas áreas y creo que vamos a tener un poquitico más de trabajo en los próximos meses. Así que lo que está Yeleisa Cayama en Chile, digamos que hay un grupo enorme de gente trabajando con programas, con iniciativas. Está la gente de Ávila Monserrate, está la gente de la Universidad del Rosario que tienen allí un espacio. Entonces tenemos una red, digamos, estamos trabajando en red con estas organizaciones que están haciendo un montón de cosas, que están aprendiendo, que están comunicándose y se están conectando
entre ellas, ¿no? Porque ellos son los dueños del proceso, no hay ningún dueño externo, ellos son los actores y lo que hay que hacer es conectar a los actores. Ok, bueno, de todos modos, si nosotros pudiéramos insertarnos allí, yo tengo programas 5 diarios todas las mañanas, Bueno, pues entrevistas de este corte. ya te dieron el dato. Entonces, no, usted que es el proponente del proyecto de programa. yo tengo mucha comunicación con Tomás y ahorita más porque yo creo que en el mes de abril empezamos a cuadrar ya todo el libro de la economía de la diáspora venezolana, porque ya con la experiencia del seminario de universidad se me ha hecho más clara la idea. Y Tomás es uno, por supuesto, de los que va a publicar. Es un libro colectivo. Queda un minuto para Yo Tomás. creo, Tomás, que deberíamos tener algún encuentro frecuente contigo. Yo diría que mensual, por lo menos. Una vez al mes te llamamos y te pactamos para que entrenes con nosotros. Y aparte, bueno, José Antonio, la comunicación con Tomás es muy abierta. Él es un tipo muy receptivo, aunque como está en España hay que buscar las horas, ¿no? Sí, pues, yo tengo en España también a varias personas que entrevisto desde allá, en las Claro, Islas Canarias. pero me refiero a que tú ya Yo me acoplo en te los comuniques horarios. con él por WhatsApp, etcétera, porque Tomás maneja mucha información y es una persona que está extraordinariamente vinculada con toda la diáspora. Bueno, el minuto que queda es para Tomás, para que despida pues y nos dé aliento. Adelante, Tomás. Y dinos nos algo. Bueno, a los dos José, cerca de San José, voy a tener que invitarlos yo al programa de radio, pionero en Venezuela, vinculándose a la diáspora, que es la voz de la diáspora, en Eso Radio ya, Caracas. Llevamos 7 años. Poniéndole fecha ya. Llevamos 7 años en Radio Caracas, que además es radio y televisión. Y así que lo primero que voy a hacer es invitarlos. Y lo segundo que... incorporarnos. Claro, invitarlos. Y luego, como aceptada la invitación a hacer un encuentro sistemático. Y la tercera es cómo conectarnos a todo este esfuerzo de comunicación de la red de los miles de periodistas y comunicadores. Claro. Yo creo que aunque hoy en día la información periodística se hizo fragmentada, se hizo fractal, pues como dicen ahora los filósofos, yo creo que hace falta alguna unidad de información, llámese periódico o bueno, un poco lo que tú haces con tu programa de Radio Caracas, pero probablemente hace falta un esfuerzo así que cada día tengamos las noticias más importantes de la diáspora. Una especie de, tú te imaginabas a Moisés, por ejemplo, pasando el desierto, ¿no? Y se alarmó un lío, ¿no? Incluso creo que se lo iban a rapar. Bueno. Yo no sé si tú eres Moisés, pero algo así que sea como una tabla, la tabla de Tomás. Bueno, hasta aquí llegamos. Porque un abrazo. El tiempo conmigo sí es verdugo, porque tengo limitaciones de momento. Pero gracias, Tomás. Te felicito, Tomás. Muy bueno todo. Te felicito. Gracias a José. Gracias a José Manuel. Y bueno, aquí seguimos en Radio Victoria con Eso Televisión, en esta alianza hemisférica comunicacional, buscando fortalecerla, consolidarla, ampliarla. Y ojalá pues que por la vía de Tomás podamos incorporarnos un poco más allá en cuanto a la audiencia y los alcances. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Tomás. Hasta luego. Hasta luego.